en una era devastada por la traición de los dioses. Cuando el rey demonio había arrasado con la esperanza, el último héroe nació en medio del caos. Fue el general del fuego quien encontró al bebé hambriento bajo un árbol calcinado, y convencido de que era un ángel, lo adoptó como su hijo, dándole el nombre de Dariel. Sin embargo, su verdadero hijo, Bash Barza, esperó en vano por el regreso de su padre, y al ver al nuevo integrante, sintió que le habían robado su infancia. Años más tarde, Bash Barza ascendió como uno de los 4 generales del ejército demoníaco y desterró a Dariel por no tener la capacidad de usar magia, amenazándolo con matarlo si no se marchaba. Después de toda una vida de servicio leal, Dariel quedó sin hogar, vagando por el desierto hasta quedar al borde de la muerte. Fue entonces cuando escuchó un grito y al intervenir, salvó a una joven del ataque de una bestia. A pesar de su debilidad extrema, logró matar a la criatura gracias a una habilidad instintiva que despertó en el momento decisivo. La joven, llamada Malika, agradecida, insistió en llevarlo a su aldea para recompensarlo. Allí fue recibido por sus padres y por el maestro herrero Anesa, conocido también como Anvil, quien le ofreció quedarse en el pueblo y lo nombró alcalde. Dariel, conmovido por la amabilidad recibida, decidió proteger ese lugar con sus habilidades. Esa noche durmió por primera vez en una cama propia. A la mañana siguiente, Anvil, quien también lideraba el gremio local, le propuso convertirse en aventurero. Para ocultar su origen demoníaco, Dariel intentó fingir una lesión, pero Malika forzó su inscripción al gremio, lo que activó un sello mágico, revelando que era, en realidad, un humano. En el campo de entrenamiento, Amrida supervisó la prueba de auras y Dariel demostró dominar las 4: corte, impacto, perforación y defensa. Algo considerado imposible, su destreza lo hizo ascender rápidamente. Aunque Anvil sugirió que postulara al gremio central, Dariel prefirió quedarse en la aldea, agradecido por el refugio recibido. Con el tiempo, fue presentado a los aldeanos, pero Gashita, un aventurero de rango D, lo ridiculizó por su supuesto bajo rango. Aún así, Dariel aceptó su primera misión de recolección de hierbas. Al enterarse de que ya había derrotado a una bestia de clase S, Anvil le concedió el rango D. Luego, una joven conocida por su energía ofreció acompañarlo al bosque. Tras escalar un acantilado y explorar una zona medicinal, compartieron momentos que acercaron a Dariel a su nueva vida. Allí enfrentaron a un ciervo con aura demoníaca y aunque parecía una amenaza, fue contenido con astucia. Al volver, Malika elogió sus logros frente a los aldeanos, despertando los celos de Gashita, quien partió por su cuenta a enfrentar una serpiente marina. Más adelante, Anvil reveló que Gashita había aceptado una misión peligrosa. Incapaz de aceptar ser superado, al saberlo, Dariel decidió ir a su rescate. Antes de partir, Malika entregó a Dariel algunas medicinas que había preparado con las hierbas recolectadas juntos. Al internarse en el bosque, una inquietud creciente lo envolvió. Pronto descubrió árboles caídos por el paso de un enorme monstruo. De pronto, Gashita apareció corriendo, perseguido por una gigantesca serpiente que emergió desde entre los árboles. Dariel, sin dudar, infundió su aura en su espada y se lanzó al combate. Mientras la criatura se abalanzaba sobre Gashita, este intentó defenderse con su arco, pero fue inútil. Dariel intervino justo a tiempo, cortando al monstruo con un ataque cargado de energía. A pesar del golpe, la serpiente contraatacó con su cola, y aunque Dariel logró bloquearla con un escudo invisible, su espada se quebró al instante. Recordando las técnicas de arma combinadas, improvisó y lanzó un fragmento de su espada como si fuera una flecha, perforando el vientre del monstruo. El aura infundida en el fragmento estalló en el interior de la bestia, acabando con ella al instante. Con la batalla concluida, Dariel trató la herida de Gashita usando los conocimientos que había aprendido de Malika durante sus salidas al campo. Conmovido, Gashita comprendió que aquel a quien tanto había despreciado le había salvado la vida. Al día siguiente, durante el desayuno en la aldea, Gashita irrumpió en la casa, llamando a Dariel su hermano mayor. Sin embargo, Dariel deseaba en silencio no haberlo salvado. Decidido a convertirse en su discípulo, Gashita comenzó a seguir a Dariel a todos lados. Este, al oír la palabra entrenamiento, recordó su pasado en el ejército del rey demonio, preguntándose si los 4 generales seguían luchando contra el héroe. Mientras tanto, Sebiantes regresaba al cuartel general tras perder una batalla. Enfurecida, culpó a su asistente y Bash Barza, al enterarse, lo despidió. Era el 5º asistente que perdían. Doroye propuso que regresaran a buscar a Dariel, argumentando que había sido el más competente. Pero solo mencionar su nombre desató la furia de Bash Barza, quien proclamó que estaba prohibido. En la aldea, Gashita seguía aferrado a Dariel como un hermano menor, mientras este soportaba el dolor físico y emocional de las efusivas bienvenidas de Malika. Empezó a notar un ambiente extraño, como si el pueblo ocultara algo. Una noche, luego de una visita de Malika, Dariel notó que muchas casas estaban vacías. Anvil le explicó que la causa era la mina de Mitril, un lugar vital que había caído en manos demoníacas, lo que obligó a los aldeanos a huir. Decidido a no dejar que la aldea desapareciera, Dariel fue a la mina, se infiltró oculto en una caja y descubrió que aún había trabajadores exhaustos y hambrientos, forzados a producir 4 veces más de lo normal. Sin soldados que los protegieran, los demonios habían abandonado la zona. Sin embargo, un grupo de soldados, liderados por Lehman, llegó para exigir aún más trabajo, maltratando a los obreros humanos conocidos como golpeadores. Uno de ellos se rebeló, golpeando al oficial. Lehman respondió ordenando su ejecución, pero Dariel apareció para intervenir, deteniendo el hechizo con una pala. Blandiendo
Blandiendo su espada, protegió a los trabajadores e invocó su escudo. Al presentarse como un aventurero humano, les exigió que se retiraran. Lehman, desconcertado, lo acusó de conspirar junto a los obreros. Sin embargo, Dariel luchó sin herir a nadie, interrumpiendo los conjuros antes de que fueran lanzados. Los soldados intentaron usar magia de refuerzo. Uno invocó una mano de roca, pero Dariel la destruyó al instante. Lehman lanzó un hechizo de viento, que también fue neutralizado. Al verse superado, suplicó por su vida, confesando que había obtenido su cargo tras una fiesta en la corte real. Dariel, sin comprender cómo alguien así lo había reemplazado, lo observó en silencio. Dariel declaró con firmeza que Lehman era una vergüenza. Con un solo movimiento de su espada, le rasuró el cabello, ordenándole que presentara su renuncia en cuanto regresara al imperio demoníaco. Aliviado por haber salvado el pellejo, Lehman se retiró de inmediato. Con los soldados fuera, los obreros de las minas, conocidos como knockers, nombraron a Dariel como su nuevo líder, jurando entregarle todo el mithril que pudieran extraer. De regreso en la aldea, Dariel informó a Anvil que había recuperado la mina y pidió protección para los knockers ante posibles represalias. Anvil aceptó de inmediato y prometió informar al gremio central. Con el paso de los días, los aldeanos comenzaron a regresar y la extracción de mithril se reanudó, revitalizando la aldea. Anvil agradeció profundamente a Dariel por haberla salvado justo cuando Malika se acercaba con el almuerzo. En el imperio demoníaco, Sebiantes visitó a Bash Barza y notó una gigantesca esfera de mithril que almacenaba energía mágica. Bash Barza activó un hechizo devastador bajo sus pies, una muestra de poder que aspiraba a convertirlo no solo en el más fuerte entre los 4 generales, sino también en el futuro rey demonio. Pero su proyecto requería una cantidad descomunal de mithril, lo que lo había llevado a forzar a los knockers a trabajar sin descanso. Sebiantes le informó que la mina había sido tomada, y en ese instante, Bash Barza fue convocado por el rey demonio. En la sala del trono, una joven poderosa lo confrontó, exigiéndole explicaciones por la pérdida de mithril. Lo llamó inútil y lo obligó a disculparse. Al mencionar a Dariel, lo elogió por su talento, inteligencia y bondad, sugiriendo que Bash Barza recurriera a él. Al salir del salón, Bash Barza enfureció aún más al escuchar nuevamente el nombre de Dariel, descargando su ira en el castillo. Mientras tanto, en Lux Village, Malika soñaba con un futuro junto a Dariel, mientras este apenas comprendía lo que acababa de escuchar. Gashita discutía con un grupo de aventureros recién llegados liderados por Phaeton, un hombre arrogante de rango B. Al enterarse del rango de Dariel, lo menospreció e intentó adueñarse de la mina. Gashita, sin contenerse, reveló que Dariel había vencido a la serpiente gigante. Los aldeanos impresionados lo celebraron lanzándolo al aire como héroe. Esa noche, Gashita relató todo a Malika, quien tomó su espada con la intención de vengarse. Dariel apenas logró detenerla. Al día siguiente, un emisario del gremio central llegó. Se presentó como Vesfred y solicitó que Dariel mediara en la reunión con los knockers. Ya que no querían negociar sin él, Dariel aceptó. En la mina, los knockers se alegraron de verlo y accedieron sin problemas a reunirse. Afuera, Phaeton lo interceptó, revelando que era el guardaespaldas de Vesfred. Entonces, una presencia mágica apareció en el bosque. Dariel reconoció la voz y, potenciando su cuerpo con aura, se lanzó a investigar. Al encontrar a los soldados demoníacos, uno de ellos invocó una barrera de agua y ordenó retirada. Al acercarse, Rosé lo abrazó con fuerza, aliviado de reencontrarlo. Juntos contemplaron el lago, mientras Dariel revelaba su identidad como humano y su nueva vida como aventurero. Rosé explicó que tras su despido, el caos se apoderó del imperio demoníaco. Bash Barza había despedido a más de 100 asistentes y la cadena de mando estaba colapsando. Rosé había sido enviado para negociar con los knockers y suplicó a Dariel que regresara. Este se negó. Al intentar llevarlo por la fuerza, Rosé lo encerró en una prisión de agua, pero Dariel la rompió fácilmente. En lugar de luchar, propuso vender parte del mithril al imperio para evitar una guerra. Aquella noche compartió su plan con Vesfred. Vender el mithril a un precio 4 veces mayor, aunque arriesgado, era su mejor opción para mantener la paz. Rosé aceptó, comprendiendo la desesperación de su pueblo. Phaeton, sin embargo, lo consideró una traición e intentó atacar a Rosé, pero Dariel intervino. Vesfred reprendió a su guardaespaldas y cerró el trato. Días después, Dariel buscó un herrero para procesar el mithril y encontró a Phaeton ocupando la vieja forja del pueblo. Este lo echó, alegando que no tenía autoridad. Al regresar, Amrita le informó que Phaeton había sido despedido como guardaespaldas y que había tomado la forja por frustración. En medio de la conversación, Malika apareció furiosa porque un anciano la había tocado, pero al ver que era solo una broma, con tomates aplastados, Dariel supo que sus días tranquilos aún estaban lejos. Cuando el hombre volvió en sí, soltó un comentario sarcástico sobre el estado físico de Malika, sin entender quién era el supuesto aventurero que lo había vencido. Al ver la situación, Malika intentó enfrentarlo, pero Dariel logró contenerla. Con firmeza, ella defendió a Dariel como el más fuerte que había conocido, recordándole a todos que había vencido a una serpiente marina sin ayuda. Intrigado, el forjador pidió a Dariel que extendiera su mano. Al hacerlo, una esfera de luz emanó de su cuerpo, revelando que dominaba las 4 auras a su máximo nivel. Impresionado por semejante existencia, el hombre se presentó como Smith Black, el herrero de mithril más talentoso con vida. Malika dudó de la autenticidad de su nombre, pero Smith mostró su certificado de nacimiento y explicó que había ganado el apellido Black por su imponente martillo.
Al enterarse de que el único taller del pueblo estaba ocupado por otros aventureros, Smith decidió recuperarlo por sus propios medios. En el interior, los ocupantes se frustraban al ver cómo su mithril se descomponía. Smith tomó el control, calentó su propio material y tras un proceso impecable, creó una espada nueva para Dariel. Al canalizar su aura en ella, Dariel descubrió que el arma era más eficiente y letal que cualquier otra que hubiera manejado. Poco después, Phaeton apareció, rogando a Smith que entrenara a su grupo. El herrero se negó con frialdad. Furioso, Phaeton amenazó con vengarse de Dariel. Esa noche, Dariel reflexionó sobre cómo construir un taller para Smith, sabiendo que Phaeton jamás cedería, pero Smith reveló que ya tenía uno. Su aprendiz lo había traído de la ciudad. Sin embargo, el horno mágico que había adquirido era inútil, pues solo se encendía con hechizos y fue víctima de una estafa. Al día siguiente, Dariel pidió ayuda a Rosé, pero Gashita lo malinterpretó al verlos juntos. Malika intervino con su característico temple, dejando en claro su posición. Rosé explicó que no podía apoyar la fabricación de armas, pero Smith insistió en que su única intención era forjar un arma especial para Dariel, en agradecimiento por devolverle su pasión y recuperar la mina. Más tarde, Phaeton citó a Dariel en el bosque y le propuso una alianza secreta para repartirse las ganancias de la mina, alegando que el gremio central los estaba explotando. Dariel se negó sin titubeos. Enfurecido, Phaeton lanzó su guante al suelo y cuando Dariel lo recogió por instinto, aceptó sin querer un duelo. Ambrida trató de convencerlo de cancelar el combate, pero Dariel entendía que de no enfrentarlo, la amenaza persistiría. Smith se ofreció a entrenarlo en el uso de armas de mithril. Esa noche, mientras practicaba, Malika se acercó con ternura, animándolo y demostrándole su apoyo incondicional. Al amanecer, Dariel y Phaeton se enfrentaron. Este último se burló de la modesta daga que llevaba a su rival. Sin embargo, Dariel demostró su habilidad, destrozando sus defensas y revelando el potencial oculto del arma que Smith había forjado. Con una ráfaga de movimientos, desarmó a su oponente y lo lanzó al techo de una casa. Los aldeanos celebraron su victoria y Malika lo sostuvo al borde del desmayo, sintiendo que su cuerpo era más suave que una almohada. Esa noche, Vesfred pidió disculpas públicamente y prometió denunciar a Phaeton y su escuadrón. Luego ofreció a Dariel un puesto en el gremio central. Malika no pudo ocultar su tristeza. Más tarde, en la sauna, Dariel meditaba sobre la propuesta y la posibilidad de encontrar a sus padres. Pero entonces Malika entró y se sentó a su lado en silencio. Allí, entre el vapor, ella le confesó que gracias a él, la aldea se salvó. Su padre volvió a sonreír y que deseaba seguir a su lado sin importar dónde fuera. Dariel entendió que detrás de su sonrisa, Malika ocultaba sus propios sentimientos. Le aseguró que no se marcharía y que rechazaría la oferta por la mañana. Ella le preguntó por qué y él respondió que había sido ella quien le dio un hogar cuando no tenía nada. Lux Village lo había acogido y no podía abandonarla. Sus palabras la conmovieron hasta las lágrimas. Mientras tanto, en el Imperio Demoníaco, Bash Barza visitó a su padre, Grand Barza, quien aún se recuperaba de sus heridas, y lo invitó a cenar. Mientras compartía la cena con su padre, Bash Barza fue interrogado acerca del estado del ejército y si estaba siguiendo los antiguos consejos de Dariel. Grand Barza le recordó que sin Dariel jamás habría podido heredar el cargo, ya que los altos mandos jamás habrían aceptado su ascenso. Le insistió en que Dariel fue su mayor golpe de suerte y que debía recuperarlo cuanto antes. Bash Barza, negando cualquier responsabilidad por su despido, comenzó a hervir de ira, rehusándose a obedecer. Ante la presión, declaró que prefería renunciar antes que ir a buscarlo. A la mañana siguiente, Erika descubrió que Malika había madrugado más de lo habitual. Sospechando que había tomado una decisión importante, la buscó, mientras Dariel, agotado por completo, apenas lograba mantenerse en pie al bajar las escaleras. Ambrida y Anvil lo notaron y bromearon sobre el exceso de tiempo en la sauna. Erika, sin embargo, se limitó a sonreír con ternura. Ese día, Dariel reflexionaba sobre cómo encarar su futuro, pero fue interrumpido por Anvil con una petición de rutina. Más tarde, mientras caminaba con Erika, ella le insinuó que esperaba que su relación con Malika siguiera fortaleciéndose. Aquella conversación lo hizo darse cuenta de lo que debía hacer: pedir su mano. Se dirigió a la oficina y antes de que Anvil pudiera hablar, se arrodilló y le pidió permiso para casarse con su hija. Anvil, emocionado, aceptó sin dudar. Malika, eufórica, lo arrastró fuera de la casa para celebrar, y Dariel, usando su técnica de picadura, logró seguirle el ritmo. Con el paso de los meses, Lux Village prosperó. Dariel, ahora convertido en padre, nombró a su hijo Gran en honor a Grand Barza. Un día, Gashita irrumpió en la casa con noticias urgentes. El grupo de héroes llegaría al pueblo. Dariel recordaba vagamente al antiguo héroe, una figura que en su momento fue temida por su brutalidad, pero al ver a la nueva heroína, Iris Field, una joven segura y directa, se sorprendió. Sus compañeras, Sasha y Satomi, la acompañaban. Al enterarse de que Dariel era el alcalde, Iris no pudo ocultar su escepticismo. Durante la visita, Iris expresó su deseo de obtener armas de mithril para enfrentar al rey demonio. Al recorrer el pueblo, se mostró impresionada por la calidez de la gente y terminó cargando al hijo de Dariel con entusiasmo. A la mañana siguiente, Iris estaba agotada, pero una vez despierta, retomó su interés por las armas. En la forja, Dariel le explicó el proceso y cómo el mithril podía absorber el aura. Satomi, al probarlo, sintió el flujo cálido de energía fluyendo por su cuerpo. Cuando Dariel pidió a Smith que forjara
un arma para la heroína, este determinó su estilo de combate y comenzó a trabajar. Fue entonces que Iris reveló su segundo objetivo, reclutar a un nuevo miembro para su grupo. Gashita, emocionado, organizó un torneo improvisado. Los aldeanos se enfrentarían al grupo de héroes, armados solo con armas rudimentarias. Sin embargo, la diferencia de niveles quedó clara en segundos. Los héroes derrotaron con facilidad a todos los oponentes. Iris detectó un disparo de flecha y esquivó justo a tiempo. Gashita, escondido, la atacaba desde los árboles. Aunque impresionada por su nivel, Iris destruyó sus flechas con su espada de madera. Cuando estaba por lanzar su técnica final, una manzana destruyó su hechizo. Dariel había intervenido. A pesar del resultado, Dariel animó a Gashita, recordándole que era su aventurero más fuerte. Pero Iris, intrigada, desafió a Dariel directamente. Aunque Dariel intentó evitar el combate, Iris ya había notado su aura excepcional. Despertando su poder, lo atacó, pero Dariel bloqueó su ofensiva, inmovilizándola con un látigo. A pesar de caer, volvió a intentarlo. En un salto, destruyó la cima de una montaña. Sasha, observando desde lejos, comprendió que Iris estaba usando todo su poder. Cuando la heroína vio que Dariel había salido completamente ileso del enfrentamiento, sus ojos se llenaron de lágrimas. En su interior, supo que había encontrado al hombre que llevaba tanto tiempo buscando. Decidida a confirmar sus sospechas, desató su hechizo más poderoso una vez más. Dariel, al reconocer la técnica, recordó haberla visto en batalla usada por la anterior heroína. Sin dudarlo, replicó el mismo hechizo y neutralizó el ataque con una explosión que cubrió la montaña de humo. Esa confirmación fue suficiente para Iris Field y no tardó en pedirle junto a su grupo que se uniera como el cuarto miembro de su equipo. Esa noche, mientras Dariel alimentaba a su hijo, Iris apareció detrás de él preguntándose por qué no aceptaba unirse a ellos. Dariel le mostró el retrato que Gashita había dibujado de su familia, expresando su deseo de conservar esa paz. Aún así, Iris sospechaba que algo más lo retenía. Al recordar a Doroye y las razones por las que había renunciado al conflicto, Dariel comprendió que no podía ignorar su responsabilidad. Bacarina le había enseñado que proteger la alegría de los niños en cualquier rincón del continente era más valioso que cualquier combate. Al día siguiente, mientras cumplía con sus tareas en la aldea, Iris y Satomi lo siguieron en secreto, observándolo ayudar a vecinos, aconsejar a los aldeanos y hasta alimentar animales abandonados. La rutina de Dariel era tan dedicada que Satomi consideró que tenía un impacto tan importante como el de un héroe. Iris, sin embargo, no se rindió. Esa misma noche lo confrontó en las montañas, le dijo que su técnica solo podía haber sido aprendida del antiguo héroe. Dariel explicó que simplemente la imitó al observarla. Aunque esas palabras la frustraron, ella insistió en que aquellos con gran aura tenían el deber de actuar. Dariel respondió con sinceridad. El conflicto persistía solo porque ambos bandos temían al otro. Él tenía lazos en ambos mundos y deseaba protegerlos. Conmovida, Iris lo nombró su maestro, reconociendo en él al segundo humano más poderoso tras el héroe anterior. Dariel comprendió que mantenerla cerca podía evitar una nueva guerra. Días después, mientras Rosé jugaba con Gran, Sebiantes apareció sorpresivamente en la aldea. Al ver a Dariel, lo confrontó por no haberle informado de su paradero. Malika, al reconocerla como antigua compañera de Dariel, intentó mantener la compostura hasta que las tensiones entre ambas explotaron. Sebiantes, tras descubrir que Dariel había estado suministrando mitril al imperio, exigió que se lo entregara todo. Al negarse, ella lo desafió. Ambos abandonaron el pueblo y comenzaron a luchar. Sebiantes cambió constantemente de hechizos, pero Dariel adaptó sus técnicas sin vacilar. Tras varios intercambios, invocó su técnica final y deshizo el ataque de Sebiantes, agotando su energía mágica. Mientras caía, Dariel intentó detener su caída, pero solo alcanzó a sujetar una parte de su ropa, lo que provocó una escena incómoda. De regreso, Sebiantes aceptó su derrota con vergüenza. Para enmendar su error, Dariel prometió entregarle una réplica de su espada. En la forja solicitó que se fabricara una versión idéntica. Mientras tanto, Rosé lo apuró, pues el grupo de Iris estaba por regresar. Al encontrarse con ellos, intentó actuar con naturalidad, pero la incomodidad creció al verse forzado a convivir con Sebiantes e Iris en el mismo espacio. Esa noche, en la cena, las tensiones aumentaron. Malika advirtió que tendrían una conversación seria más tarde. Iris lanzaba amenazas veladas y Sebiantes no ocultaba su desdén por la heroína. Cuando Iris cuestionó la relación entre Dariel y una general demoníaca, él finalmente confesó su verdad. Era un humano criado entre demonios. Malika recordó que Dariel ya le había confesado su origen antes de proponerle matrimonio, y que sin importar su pasado como humano o demonio, eso no cambiaba lo que sentía por él. A pesar de esas palabras, Iris Field aún consideraba que Sebiantes no pertenecía al pueblo y le pidió que regresara al territorio demoníaco. Harta de esa discusión, Malika golpeó la mesa con fuerza y declaró que la única forma de resolverlo era con un duelo. Ambas aceptaron. Sebiantes se retiró a descansar mientras Iris la provocaba, corriendo hacia la sauna. Sebiantes la siguió para relajarse antes del combate. Dariel, sin comprender cómo siempre acababa rodeado de mujeres tan temperamentales, prefirió mantenerse al margen. Al día siguiente, el grupo se reunió en el campo de entrenamiento. Sakai, agotado tras trabajar sin descanso en las armas, apenas podía mantenerse en pie. Mientras tanto, las dos contendientes se enfrentaron sin contenerse. Sebiantes desplegó sus alas y lanzó su primer ataque, que Iris esquivó de inmediato, respondiendo con
su propio hechizo. Ambas demostraron una agilidad formidable. Cuando Iris logró derribar a Ceviantes, esta se reincorporó rápidamente y contraatacó con una técnica de barrera tormentosa, colisionando con la técnica de Iris y desatando una explosión que sacudió el terreno. Mientras tanto, Malika observaba con Gran en brazos. El niño, al ver a su padre cerca del combate, saltó hacia él. La montaña comenzó a desmoronarse y Dariel protegió a su hijo con una barrera. Iris intentó ayudar, pero Ceviantes desató otra barrera para evitar el derrumbe. Finalmente, al ver al niño reír y jugar con ambas, todos comprendieron que no eran enemigos, y Malika, emocionada, sintió que ese momento era el reflejo de su sueño, un mundo donde humanos y demonios convivían en paz. Días después, Sasha llegó para anunciar la visita del antiguo héroe, Lancel. Mientras Dariel intentaba mantener el secreto de Ceviantes, temía lo que pasaría si Lancel descubría su identidad. Sin embargo, Lancel sorprendió a todos al jugar alegremente con los niños y ganarse rápidamente el aprecio del pueblo. Incluso Ceviantes, al estrechar su mano, quedó desarmada ante su amabilidad, pero Dariel permanecía en alerta, sabiendo que el pasado de Ceviantes seguía siendo un riesgo. Lancel reveló que venía a buscar a Iris Field. Decepcionado por su falta de progreso, esperaba entrenarla personalmente, y cuando Dariel se ofreció a llevarlos a la sala de entrenamiento, Lancel notó una presencia extraña, Gasita espiando por la ventana. Durante el entrenamiento, Iris lo enfrentó, pero él esquivaba sus ataques con facilidad, incluso mientras firmaba autógrafos. Tras derrotarla, se interesó por su progreso, y al saber que Dariel era quien la entrenaba, decidió desafiarlo. Aunque Dariel prefería evitarlo, aceptó por respeto, pero al notar el aura de Lancel, supo que sería un combate serio. Propuso una pausa para almorzar, que Lancel aceptó. Mientras comían, Ceviantes los observaba desde la distancia. Al notar su presencia, Lancel reaccionó con velocidad, y tras una breve confrontación, identificó su naturaleza demoníaca. Dariel intervino, evitando el ataque y defendiendo a Ceviantes. Lancel, decidido, activó sus habilidades y Dariel respondió con su propia técnica. La colisión fue devastadora. Al ver que Dariel no tenía intención de luchar, Iris trató de detener el enfrentamiento. Lancel, confundido por la actitud de Dariel, preguntó por qué protegía tanto a la demonio. Fue entonces cuando Dariel confesó que había sido criado por demonios y que deseaba crear un mundo donde nadie más tuviera que perder a su familia por la guerra. Mientras tanto, en el Imperio Demoníaco, Gran Barça llegó a la sala del trono del Rey Demonio y fue recibido por una figura que tomó la forma de un dragón. El Rey Demonio explicó que esa forma era un reflejo del poder de quien lo observaba, una manifestación física del alma de cada visitante. En la sala del trono, Gran Barça pidió al Rey Demonio que destituyera a su hijo, Bash Barça, quien llevaba un año desaparecido, dejando a Doroye sola, enfrentando la guerra. El Rey Demonio intuyó que la verdadera molestia era la expulsión de Dariel y le preguntó si acaso lo quería más que a su propio hijo. 30 años atrás, durante la guerra, el general del agua entregó al bebé Dariel a Gran Barça, asegurando que sería el arma secreta contra el héroe. Gran Barça lo encontró bajo un árbol, lo protegió y lo crió como su hijo. Al saber que Dariel vivía en una aldea humana y dominaba las 4 auras, Gran Barça entendió que era aquel niño predestinado. En la aldea, Dariel reveló a Lancel que Gran Barça lo había criado. Al conocer su edad, Lancel se dio cuenta de que Dariel era su hijo perdido. Lo abrazó y explicó que su esposa fue asesinada por el general del agua hace 30 años y jamás encontró el cuerpo de su hijo. Ambos compartían habilidades únicas con las auras, lo que confirmó su vínculo. Una energía emergió del bosque. Lancel atacó, pero Gran Barça apareció, deteniéndolo con una barrera de calor. Dariel se interpuso entre ambos, confesando que Gran Barça siempre fue su padre. Este admitió que sabía que Dariel era humano desde niño, pero nunca pensó en dejarlo ir. Conmovido, Dariel le agradeció haberlo convertido en quien era. Lancel, lleno de rabia, expresó su dolor por los años perdidos. Malika intervino, los roció con agua y les recordó que eran los abuelos de Gran. Eso los hizo reaccionar. Dariel pidió a Gran Barça que viviera por él y a Lancel que entrenara a su nieto. Emocionado, Lancel aceptó conocer a Gran. Dariel agradeció a Malika y ella, al escucharlo, lo abrazó con fuerza. Mientras tanto, Bash Barça llegó a una sala vacía, esperando una celebración. El encargado le dijo que todos lo habían rechazado, incluso su padre, y que el ejército se desmoronaba tras perder la mina de Mithril. Humillado, pidió jugo, pero le negaron el servicio. Le dijeron que Dariel solía pagar las cuentas. Lleno de furia, Bash Barça estalló en cólera. En la aldea, los héroes jugaban con Gran. Lancel intentó consolarlo cuando lloró, pero su comentario provocó otra discusión. Luego Dariel recibió una llamada de Rosé y Gran, al oírla, quiso hablar. Durante la cena, Amrita descubrió que el verdadero nombre de su yerno era Anvil. Gran Barça recordó momentos criando a Dariel, mientras Lancel lamentaba no haberlos vivido. Aún así, reconoció su grandeza y estrechó su mano. Malika cuidó del brazo adolorido de Dariel y le dijo que su bondad era lo que más amaba. Después, Ceviantes se coló en su habitación, sorprendida por lo que sentía él por ella. Al escuchar que era tan importante como su esposa, se marchó, prometiendo pensarlo. Al día siguiente, Iris pidió entrenamiento a Lancel, decidida a luchar. Dariel, al oírlo, se preguntó si la guerra seguiría. Lancel dijo que debía acabar con el Rey Demonio, convencido de que así traería la paz. Aunque los héroes del pasado creían tener la verdad, el gremio central pensaba que matar al Rey Demonio permitiría absorber su sabiduría y
y maná. Otra versión sostenía que su muerte haría evolucionar a la humanidad, permitiéndoles usar magia. Pero cuando Lancel preguntó si el rey demonio era invencible, Grand Barça reveló que él había otorgado poderes mágicos a los demonios y que siempre fue el mismo, un ser inmortal. En ese momento, el escuadrón de Dariel informó que la mina de Mithril estaba bajo ataque. Sevi usó su magia de viento para transportarlos, pero debieron aterrizar por el calor. Al saber que los Knockers estaban atrapados, Dariel y Lancel entraron a la mina, mientras Iris, impulsada por Sevi, intentaba herir al dragón sin éxito. La criatura contraatacó con fuego, pero fue contenida por el escudo de Saddam. Grand Barça absorbió las llamas y los demás lograron hacer retroceder a la bestia con un poderoso ataque combinado. Iris sintió odio dentro del dragón y Grand Barça pidió a Sevi que lo llevara al castillo. Tras rescatar a los obreros, Dariel lamentó no haber protegido la mina, Lancel lo alentó a confiar en sus aliados. Al enterarse de un desaparecido, Dariel volvió a internarse en la cueva. Allí apareció el dios de la piedra, quien le reveló cómo detener a la salamandra, liberar el poder oculto del Mithril. Mientras tanto, en el castillo, Grand Barça encontró a Bash en la sala de los secretos, habiendo despertado la magia prohibida de sincronización espiritual. Bash reveló que usó una maldición antigua para controlar a la salamandra. Al mencionar a Dariel, su rabia creció y juró destruirlo. Grand Barça intentó detenerlo con fuego, pero Bash invocó al dragón y voló hacia la aldea. Dariel, al saberlo, organizó la evacuación. Malika le dio su anillo de compromiso como promesa de regreso. Cuando Bash llegó, lanzó fuego sin piedad. Dariel intentó razonar, pero Bash lo atacó con todo su poder. Sevi lo ayudó a derribar al dragón y Dariel separó a Bash con un látigo. Aunque trató de hablarle, Bash reveló su odio y deseo de exterminar a la humanidad. Dariel luchó con todo, cortando fuego, sobreviviendo a explosiones y siendo lanzado por el bosque. Al recordar a sus seres queridos, liberó su habilidad final, derribando a Bash, quien reveló su forma mágica definitiva. Mientras los demás combatían a la salamandra, Gastia y Lancel unieron fuerzas con Grand Barça para encerrarla en fuego. En el bosque, Dariel intentó resistir la nueva forma de Bash, pero fue golpeado y atacado con una bola de fuego capaz de arrasar el bosque. Al ver el peligro, Dariel despertó el poder de su cuchillo de Mithril. Grand Barça neutralizó al dragón y Dariel canalizó la energía hacia Bash, desatando una explosión que arrasó medio bosque. Sin embargo, Bash emergió con el cuerpo cubierto de escamas de dragón. Mientras Dariel intentaba comprender si su ataque había acelerado la transformación de Bash, este se lanzó con fuerza brutal, golpeando su cabeza contra el suelo antes de lanzarlo por los aires hasta estrellarlo contra una montaña. A pesar del impacto, Dariel logró reincorporarse y detener el siguiente ataque con su espada, pero justo en ese instante fue absorbido dentro del mundo de los recuerdos de Bash, un espacio donde la magia del maleficio sincronizado revelaba lo más profundo de su mente. Allí, Dariel fue testigo de momentos olvidados. Vio a Bash de niño, esperando ansioso la llegada de su padre. Cuando Grand Barça regresó, no lo hizo solo. Traía consigo a Dariel, un niño ajeno a la familia. Con una sonrisa, le pidió a Bash que lo tratara como a un hermano mayor. Esas palabras, para Bash, fueron como cuchillas. Años de espera se convirtieron en decepción al ver cómo el cariño de su padre era entregado a otro. Con el corazón roto, Bash preguntó a su madre si podía acompañar a su padre como aventurero. Ella le impuso una meta: debía ser el número 1 en la Academia de Magia. Noche tras noche, estudió sin descanso, pero al alcanzar su objetivo, su madre lo reprendió. No quería que también la abandonara. Ese momento le hizo entender que hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. El rencor creció. Grand Barça nombró a Dariel su ayudante personal, relegando a Bash. Desde entonces, su ira fue acumulándose, creyendo que solo eliminando a Dariel podría recuperar su lugar. Pero Dariel, al ver todo esto, no sintió odio, sintió compasión. Bash había estado solo todo ese tiempo. Bash huyó dentro de su propia mente, pero Dariel lo siguió. Lo alcanzó y le recordó que Grand Barça siempre se preocupó por él y que él mismo deseaba ser su apoyo. Las palabras de Dariel resonaron. El escudo brilló, transportando a Bash a los recuerdos de Dariel, donde pudo ver la soledad y la tristeza del joven que creció sin magia ni familia, esforzándose por no parecer débil. Bash comprendió que no eran tan distintos. Las escamas oscuras comenzaron a disolverse lentamente. Dariel le tendió la mano, ofreciéndole una reconciliación. Bash dudó, pero justo cuando estaba por tomarla, el maleficio rugió con violencia desde lo profundo. La salamandra absorbió el fuego y en un destello, Bash se fusionó con la criatura. Grand Barça temía que Bash se perdiera para siempre, pero antes de que el hechizo lo consumiera, Dariel apareció. Con su técnica definitiva, aniquiló al dragón en un solo corte. Sevi mantuvo a todos en el aire con su magia de viento. Bash, agotado pero vivo, fue rescatado. Grand Barça, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo. Días después, Bash se presentó ante el rey demonio, cargado de culpa, pidió ser castigado. El rey lo llevó a las puertas del infierno, donde los antiguos generales caídos estaban sellados. Le ofreció el perdón, pero también la opción del exilio. Bash eligió el castigo, pero el rey demonio, con sabiduría, decidió desterrarlo, como lo hizo con Dariel. Tiempo después, Bash regresó al pueblo, fue recibido en una fiesta organizada por sus seres queridos. Dariel lo acogió con calidez. Cuando Gran, aún recuperándose, pronunció su nombre, Bash comprendió que por fin tenía un lugar. Malika lo confirmó con una sonrisa. Ese era un día para recordar. Gastia lo abrazó como a un verdadero hermano y no dejó de llorar. Dariel pidió a Gastia
ella que hiciera un retrato familiar. Poco después, todos estaban reunidos en una pintura que sellaba lo que tanto habían buscado, una familia unida. Para Dariel, ese momento fue inolvidable, una nueva página de su historia escrita con amor, perdón y esperanza.